interacción, va a haber una acción con... Entonces, son varios factores que estamos aplicando, más de uno, más de dos, en este caso ya, para poder hablar de esa interacción o combinación de tratamientos. Y la idea es así de simple, igualito que cuando hicimos el DCA o el DBCA, era detectar cuál es el mejor tratamiento y cuál sería el mejor bloque. En este caso sería identificar esa mejor combinación, en otras palabras, más simple. Por eso es que normalmente a esa combinación de factores, de los niveles de los factores, que se le conoce, que propiamente sería combinación de tratamientos o simplemente por facilidad de tratamientos. Recordamos nuevamente nuestros elementos que estarían formando parte de ese resultado que tenemos en la tabla de datos, que es el valor de X. Tiene influencia del factor A, del factor B, y nos indica la repetición, o en este caso nos va a indicar el bloque al cual pertenece. ¿Qué bloque va a ser una tercera información que se va a tener? Entonces, como vimos en la sesión pasada, esta mezcla de B1 con A3, que sería una combinación de tratamientos, eso significa que estos resultados serían mis combinaciones, serían mi interacción entre esta cantidad de A3 con esta cantidad de B1, que va a ser diferente la combinación de A1 con B2 o con cualquiera de los otros componentes. Entonces, ¿qué es una tendencia? ¿O qué es una proyección? Si hacemos nuestra gráfica, y ustedes ven en esta gráfica simple, hay una cantidad constante que es más 1, más 1, más 1. Y luego, los valores resultantes de la respuesta. Ustedes ven aquí la línea que está en oscuro, en azul o negro, comienza en un punto, empieza a subir, en la siguiente medida sube otro poquito más, entonces como que tiene una pequeña fluctuación. En principio, uno mira que las respuestas, conforme tengamos más información en el eje X, esa respuesta va a ir creciendo, ¿sí? Entonces decimos que este factor tiene una tendencia ascendente, ¿sí? Entonces, y hablamos de tendencias porque en el conjunto de datos de todas las variables respuestas, ustedes ven aquí que hay una recta en rojo. Que eso simplemente es para indicar que comienza en un punto tal como 20 y está terminando en un punto tal como 105, 106, ¿sí? Entonces esa recta roja es para indicar que la tendencia es ascendente, ¿sí? Y cuando hablamos de la proyección, acá hay otro ejemplo, ¿ven? Estos son los datos que se tienen, ¿sí? Son años, varían de uno en uno, y aquí en esa gráfica, por ejemplo, ¿qué cosa es? Sobre exportaciones. Entonces, ven ustedes que en el punto inicial tiene un determinado valor, pasa, en este caso son años, pasa un año y esa venta, ¿sí? Esa exportación bajó. Viene el otro año, se tuvo un aumento con respecto a los dos anteriores. Pero
y pasa el otro año y nuevamente tiene una caída en sus exportaciones. Siguiente año sigue bajando, pero de ahí se recupera y todavía obtiene un valor mucho mejor que los dos anteriores. ¿Sí? Entonces, ustedes van a ver que estos valores respuestas van a tener siempre una tendencia entre subidas y bajadas. ¿Sí? Esta de aquí, por ejemplo, desde el año 2002 hasta el 2005, ha tenido una tendencia ascendente, pequeñísima, pero con resultados mejores que el año anterior. No ha superado la de los años anteriores, del 1997 y la del año 2000. Pero, como se diría, está en buen camino, ¿no? Está volviendo a recuperar el terreno. Y luego llega un punto en que nuevamente hay una inflexión y baja. ¿Sí? Vuelve a tener mayores exportaciones. ¿Sí? Entonces, en esta gráfica en azul son los valores específicos que efectivamente, como promedio en cada año, se ha dado esa cantidad de exportaciones. Entonces, uno va a decir, si yo miro punto a punto, uy, pero ahora ¿qué hacemos? Entonces, va a tener subidas y bajadas, es ascendente y descendente. No. Aquí va un poco ya la aplicación de ver desde lejos, por decir así, cómo es que va, a pesar de que tiene fluctuaciones con subidas y bajadas, cómo es que va ese resultado. Si ustedes ven el punto de inicio, está en 3.5 millones de dólares estas exportaciones, y luego tenemos como punto de todo el final de todo el estudio, ¿no? Comienza en 1995 a 2010, tiene 4.5. Está en un valor positivo. Entonces, para graficar esa tendencia o para indicar cuál es la tendencia de estas exportaciones a pesar de tener subidas y bajadas, se traza esta línea recta, ¿sí? Y esa línea me está diciendo que efectivamente tiene una tendencia ascendente, estas exportaciones. Entonces eso podría ser la figura de nuestras exportaciones agroindustriales, ¿sí? Por una u otra razón, ¿sí? Tiene sus picos tanto hacia arriba o hacia abajo, que los factores que pueden influir ahí, esos factores independientes, puede ser, qué sé yo, la presencia de la corriente del niño, ¿sí? O la corriente de la niña, o el asunto ¿cómo se llama? De cambio de presidente y, en fin, ver lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Entonces, ahí empieza a tener una baja esas exportaciones, ¿sí? Porque ya van a decir, no, ahí está pasando algo raro, pero estamos ahorita en esta partecita en una recuperación lenta, pero hay recuperación, aunque por ahí hay otro bachecito más, ¿sí? Pero siempre con la tendencia ascendente, ¿sí? Esa es la parte de mirar una gráfica y decir si esto tiene una tendencia ascendente o descendente, ¿sí? Acá tenemos otro conjunto de datos, ¿sí? Igualito. La información está variando 1, 2, 3, 4, 5. Cada 5 puntos, cada 5 puntos está graficado, ¿sí? Pero efectivamente tenemos data 1 a 1, ¿sí? Igualito. Si ustedes ven cómo va la información de los puntos, que tiene sus subidas y sus bajadas, trazamos una línea recta y vemos que esa línea recta está con una tendencia ascendente. Y si vemos información
históricas. Tampoco quiere que la maten, creo. Marlon Guamaní, por favor, apague su micrófono. Está almorzando, buen provecho, pero apague su micrófono. Entonces tenemos una data histórica, con mayor cantidad de información, y esa data, por ejemplo, ya la estamos viendo como un conjunto de puntos. Ahora no dice, si veo todos los puntitos, también esa tendencia es ascendente. Entonces, una manera representativa es poner más o menos una línea recta entre los puntos medios y podemos comprobar que efectivamente el resultado de esa información tiene una tendencia ascendente, independientemente de lo que se trate. Decimos que tiene una tendencia ascendente, que podría ser pérdidas, por ejemplo, de una empresa. Entonces, eso ya me llevaría a buscar una solución para la empresa o ver con quién se hace la alianza o simplemente, bueno, estará a un punto cercano a decir, bueno, esta empresa no da más y se cierra la empresa, ¿no? Entonces, generalmente, el seguimiento de todos esos datos me va a dar a priori una información si está yendo hacia arriba o hacia abajo. Esa es mi tendencia, ¿sí? Es lo que estaríamos viendo nosotros ahorita. En el caso que vimos en la clase pasada, que tiene aquí dos factores, ¿sí? Un factor era cualitativo y el otro cuantitativo, ¿no? Cuantitativo tenemos valores y en el tipo de material, aquí sería rayón, algodón y poliéster, por decir, ¿no? Entonces, como que no hay un punto de comparación, inclusive le puedo mencionar 3 fibras sintéticas, ¿sí? Rayón, nylon y polar, por decir otra fibra. No tenemos una guía de decir entre ellos cómo es que va a variar, ¿no? En cambio, en el de la temperatura sí, está variando más 10, más 10, más 10. Y aquí estamos viendo los valores de esa interacción de estos niveles, ¿sí? Aquí está la interacción, que es la variable respuesta, entre la aplicación, este sería A1 con B1, esta de acá sería A2 con B1. Y ustedes ven que son valores diferentes, igualito con la A3 y B1, a pesar de que con este material se está manteniendo el análisis del material, pero vemos que hay respuestas mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, aquí me va a salir información tanto por la incidencia de la temperatura que se ha trabajado y también me va a salir una segunda información en función a cómo va a ser el comportamiento de ese material. Que para el material no voy a poder tener una tendencia, en cambio para la temperatura sí. Y eso lo vemos con las gráficas. Las gráficas las vamos a hacer en función a ese factor, miramos cuál es su total y estos son mis valores, ¿ven? Que lo he sintetizado acá. Y para el factor B, a pesar de que es cualitativo, va a tener unos valores que no necesariamente esto va a significar que va a tener una tendencia, por ejemplo, aquí ascendente. En resultados, en números sí se ve, ¿sí? Aquí he dejado yo la tabla AMBA, ¿por qué? Porque aquí, en el análisis específico de los resultados de mi tabla AMBA, yo veo que mis Fs en ambos casos son mayores. Eso significa, en primer lugar, que sí tengo una respuesta positiva o una respuesta que me interesa al aplicar cada uno de estos factores. ¿Por qué? Porque sus niveles que he aplicado son diferentes. Si hubiese salido que mi F calculado es menor que el F teórico, entonces ahí sí como que diríamos ha sido una pérdida de tiempo. Comprobamos, sí, pero no logro o no he logrado identificar
cuál sería la mejor aplicación de ese factor si es que me hubiese salido F calculado menor que el F teórico. En ese caso, tengo que los dos factores que he aplicado sí me están dando un resultado que son diferentes. Me conviene porque sé que alguno de los niveles que he aplicado va a ser mejor que el otro. Entonces, ese es el análisis por un lado que saco de mi tabla AMBA como análisis general, pero frente a las respuestas que tengo por cada nivel del factor, eso lo veo como tendencia. Entonces, si yo tengo mis valores solamente factor A o solamente factor B, entonces veo que para el factor A estoy teniendo 1700, 1200 y 700, ¿sí? 1700, 1000, ¿qué era el otro? 1200 o casi 1300 y 700, ¿sí? Entonces aquí veo que la respuesta para el primer nivel de A es el más grande frente a las otras respuestas. Si es que, según el dato, genero mi criterio, entonces por eso es la importancia de identificar qué se está midiendo, qué me está diciendo el dato que tengo en cada tabla. Si estos son, para el caso del ejemplo, tiempo de vida de la batería, me va a hacer de mejor respuesta esta de aquí, porque es la que me va a dar mayor cantidad de horas en cuanto a lo que es vida de batería. Entonces, junto con mi tabla AMBA, si veo que tengo diferentes, ¿sí? Mi F calculado es mayor que el F teórico, tengo niveles diferentes, entonces vamos al contraste. Y el contraste me empieza a decir que el primer nivel con el segundo nivel, en este caso de aquí era hasta el quinto contraste. Eso significa que tengo 4 elementos mejores. Que no es este, ¿no? ¿O sí? No es este. No, 4 por este está por tratamiento. No, tengo que verlo por factor. Por factor, tengo 39,000. Entonces, por factor es este de acá. Estos son los tratamientos. Estas son las combinaciones de tratamientos. Y por factor simplemente yo empiezo a analizar el mayor con el siguiente. A1 con A2. ¿Sí? Entonces, A1 con A2, este es A1, este es A2. En mi tabla AMBA ya me dice que son diferentes. Entonces, hay conclusión que el mejor va a ser el nivel A1. ¿Por qué? Porque si ustedes ven detrás de esta columna, detrás de este punto que marcaría aquí, ¿sí? Yo puedo graficar la línea de mi tendencia y veo que es descendente. Ahora me van a decir, pero no necesito graficarlo porque yo veo acá las columnas y se ve que cuanto más temperatura, menos rendimiento va a haber, ¿no? Perfecto, pero esa es la forma de comprobarlo. Entonces ya eso de comprobarlo y de usar la lógica sobre todo, ¿no? Porque normalmente con los resultados de cada nivel yo obtengo esta línea de tendencia y me está diciendo que es descendente. Entonces no me va a convenir trabajar con A3 ni con A2, o sea, con esas otras temperaturas. Y eso es lo que explica muchas de las cosas del día a día, ¿no? Uno dice, pero a mí no me ha durado mucho esta batería. Pero uno de ellos está, por ejemplo, así a nivel de costa de Lima, ¿sí? A 20 grados centígrados, que estamos nosotros acá, frente a alguien que esté en Iquitos o en Tumbes, con 40 grados de temperatura. Perfecto, va a funcionar, pero por esta información estamos viendo que su respuesta va a ser más pequeña.
y el tiempo de vida de ese producto va a ser menos tiempo. Entonces, ahí salen muchas de las explicaciones. Y en el otro caso era el tipo de material que se está usando en la carcasa de la batería. Hay aparentemente una tendencia, ¿no?, ascendente, pero aquí no deberíamos de graficar porque nuestro factor es cualitativo. Y en el cualitativo no necesariamente tiene una cantidad constante que varía entre uno y otro, porque no podemos saber cuánto es ese valor entre una fibra, si es que hablo de fibras, o entre una fibra de textil, sintética sobre todo, nylon, rayón, celanés, y no sé cuál va a ser ¿eh? O en este caso era el tipo de la carcasa de la batería, que podría ser eh, plástico, eh, latón, o puede ser cobre, cualquiera de esos, o fierro si quieren, ¿no? Es una batería súper pesada. Entonces, cuando son cualitativos, no se puede ver esa tendencia, ni, aquí hay una palabrita, regresión. Ese es el otro valor agregado que tiene los diseños factoriales. Entonces ya estamos viendo que un diseño factorial, aparte de que cumpla el requisito que cada nivel del factor tenga una cantidad, una variación con una cantidad constante, nos va a permitir conocer cuál va a ser el comportamiento, o sea, cuál va a ser su tendencia, si es que va hacia arriba o va hacia abajo. Entonces ahí nomás ya es una información que me interesa. Y por eso cuando nosotros hacíamos en el DCA o en el DBCA y me salía, por ejemplo, que nivel A1 y A2 son iguales, ¿sí? Pero, sin embargo, si hablamos de calidad de producto, vemos que al aplicar el segundo nivel, la respuesta es menor. Entonces, si yo como dueño de la empresa de baterías, entonces yo voy a hacer siempre la indicación de que mi batería se debe de usar para mayor cantidad de vida útil, mayor cantidad de vida de esa batería, de preferencia en lugares que oscilen alrededor de los 20 grados centígrados. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucho de esta información va a servir para lo que es la parte del marketing, ¿sí? Y entonces un marketing bien orientado es un marketing que va a ir como buen apoyo para el cliente. Entonces ahí uno dice, ay, 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 pero si lo vas a... Mira, si es como las computadoras, ¿sí? Puedes usar una Acer, una HP, pero si vas a trabajar en altura, no, lo recomendable es Toshiba. Toshiba está preparada para trabajar arriba de los 3.500, 3.500 metros. En cambio, las otras tienen alguito de posibles fallas. No es grande, pero en algún momento algo no entra en buen funcionamiento. Y eso es cuando uno conoce cada uno de los elementos que intervienen en su producto y eso va a formar parte de esas recomendaciones, entre comillas, para el cliente. Y eso se aplica en la parte de la publicidad, ¿sí? Porque la publicidad es la que va a servir de elemento para que el cliente tome una decisión. Es como las licuadoras que vienen con 2 velocidades, con 3 velocidades, vienen con 10 velocidades, con 15 picahielos y toda esa cosa. Sí, yo digo, pero si yo quiero hacer mi jugo de papaya con piña, no necesito 10 velocidades. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿para qué van a pagar 4.000, 5.000 soles por una licuadora de 10 velocidades más picayelo cuando no vas a usar, ni vas a picar hielo, ni vas a usar, ni vas a notar la diferencia de las 10 velocidades? Simplemente te compras una de 400 soles o 500 soles, que tengan 2 velocidades o 3 velocidades máximo. Y encima de eso, si miras hacia el futuro, si ves la tendencia de uso de ese equipo,
Si es que se te malogra, la reparación va a ser más simple, porque tiene menos elementos de revisión dentro del equipo, ¿sí? Va a haber menos problema con cualquiera de los elementos que tiene el equipo y empezar a identificar cuál es el que está fallando. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada una de esas cosas se utiliza de manera orientada para el caso de la publicidad. Por eso muchas de estas cosas sirven como apoyo para lo que es la publicidad. Entonces, antes de pasar a regresiones, vamos a ver el segundo caso que habíamos, creo que les dejé como tarea, ¿sí? Dos factores, uno era aplicación de mentol y el otro factor era aplicación de vitamina C. ¿Y esos datos qué me significaban? Los datos me significaban que eran personas que se habían curado de la gripe. ¿Bien? Entonces me interesa saber qué es el dato. Ya, personas curadas. Ojo, y al ser personas curadas significa que son números enteros, no fracción, suponiendo que estemos ya en el siguiente paso, en la siguiente semana, que ya vamos a ver con dato perdido. En el ejemplo anterior sería que son baterías, entonces acá también no puede haber fracción de baterías, ¿se dan cuenta? Entonces, si me sale, pero en este caso eran horas, ¿no? Si es que serían número de baterías, entonces no hay fracción de batería. Y tampoco hay fracción a favor de la batería, ya sería para abajo, ¿no? Entonces, miren ustedes, esa es la parte de la lógica que me va ayudando a interpretar para hacer la toma de decisiones. Aquí en este caso son personas curadas. Para ver mi tendencia, porque acá tengo números, entonces simplemente sumamos, ¿eh? Factor A, yo sumo, y en este caso he sumado por cada una de las columnitas que tengo aquí, simplemente por un orden, ¿sí? Porque me interesa todo el conjunto del primer nivel del factor A. Puedo sumar aquí uno solo y después sumo los totales. En este caso, en el orden que están, yo he sumado aquí cada uno de ellos y después lo sumo todo y me da el total 4%. Qué chiste, 4, 6, 7% ya. 6, 7 y 8%, ¿no? Entonces tengo que el primer nivel tiene, ¿qué son? ¿Personas curadas o no curadas? Personas curadas, aquí hay una mixtura. Ya, cuando, no vamos a dejarle en personas curadas, ya según el texto. Si son personas curadas, acá también, acá me dice que son personas curadas. ¿Sí? Entonces, no, es otra data. Ay, ay, ay. ¿Qué mezcla que les... ¿Sí? Son otros valores. Sí, ya me di cuenta. Ya me di cuenta, ya les hice una mezcla acá. Son otros valores, exactamente. Bueno, entonces me olvido de esta información, me quedo con esta de aquí y con personas no curadas, entonces tengo aplicaciones al 4, al 5, al 6% de mentol y el factor B va a ser la cantidad de vitamina C que he aplicado. Entonces, si yo veo mi factor A, tengo 157 solamente con el primer nivel y luego 128, 158. Si yo hago mis columnas, ¿sí? Como en este caso, si yo lo grafico como columnas, pero yo les decía, me pueden decir, simplemente yo voy a mi papel y ve, acá también, este es factor A. ¿Qué me ha pasado? Creo que he estado de sueño. Entonces, yo coloco aquí en mi papel y veo 4, 5, 6%, entonces hay una constante, ¿no? Más uno, más uno, entonces grafico.
157 el primer punto, me voy al segundo punto con aplicación 5%, me sale 128 y en la aplicación a 6% y me sale 58. Aquí ya estoy viendo que mi tendencia va hacia la baja. ¿Eso qué significa? Que no debería de gastar más en aplicar mentol porque no voy a tener esa respuesta. Una será porque la gente ya no va a querer un producto con demasiado mentol y solamente con el de 4% voy a tener una mejor respuesta. ¿Se dan cuenta? Entonces, sin haber hecho la tabla AMBA, por ejemplo, ya tengo una primera conclusión. O sea, ese es lo fabuloso del diseño factorial. Por un lado, sí, me va a dar la información de la tabla AMBA donde voy a comparar, donde voy a sacar el mejor. Por otro lado, por tener esta indicación de que varía en un valor constante de un nivel a otro, estoy sacando esta otra conclusión. ¿Ven? Ya de repente diría, ya ni hago el AMBA porque si veo que voy a gastar más en aplicar más mentol y las personas curadas van a ser menos, entonces me quedo con la aplicación de 4%. Pero son personas no curadas. No, ahorita No. ya lo modifiqué a curadas. Ya lo modifiqué a curadas. Ya lo modifiqué a curadas. La no curada era del otro ejemplo. Nos quedamos. O sea, este aquí ha tenido otros valores y he hecho una mezcla con el otro caso que ha variado. Este también es con curada, profesora. Ambos. Ahorita son curadas. Ahorita sería con curadas. ¿Sí? Entonces, por eso es la conclusión que les decía, bajo ese mismo contexto. Ya no necesito gastar más en materia prima, en este caso sería el mentol, porque con el primer nivel que se ha hecho este producto, estoy teniendo una buena cantidad de personas curadas. Igualito, si yo aplico la vitamina C como complemento de ese medicamento, estoy viendo que con la menor cantidad de vitamina C es suficiente para elevarle esas defensas de las personas que cuando les da gripe, entonces están ahí, ¿no? Ya no solamente la fiebre, la tos, la fluidez de la nariz o están con sus, ¿cómo se llama? Con sus fluidos, ¿no? Que nos hace botar. Entonces, aquí me sirve, y con este sondeo que se ha hecho, me sirve para, como le digo, sin hacer el cálculo. Miren, esa es la parte deductiva, la parte lógica, que me dice que no necesito aplicar más medicamentos, más materia prima, porque con el primero o el segundo nivel tengo la mayor cantidad de personas curadas. Y en el caso de la vitamina C, también, ¿sí? Entonces, eso ya me conlleva a simplemente quedarme con la menor cantidad de aplicación de materia prima. Y por lo tanto, mi producto va a salir con un menor precio. Y al ser menor precio tiene más accesibilidad a que la gente lo compre. Además de que van a resultar curadas. Entonces, yo grafico mis valores, 157, 128, 20 y 58. Veo que mientras aplique mayor cantidad de este componente, voy a tener una tendencia descendente. Entonces, no gasto en esta cantidad de materia prima, sino que me quedo con la primera. Igualito con la aplicación de la vitamina D, 111, 83, 74 y 55. Entonces, acá mi condición de mejor aplicación va a ser este primer nivel. Esto es en la parte así visual, ¿sí? Y la parte de la tabla ambas sirve para, me puede salir que los 2 primeros niveles, los 3 primeros niveles puede hacer que sea, entre comillas, de respuestas iguales, ¿sí? Por eso es que cuando veíamos nosotros en el DCA o en el DPCA, tenemos que hacer un contraste, 2 contrastes, 3 contrastes, y en ese contraste, cuando ya no se aceptaba, los anteriores se aceptaban como defectos similares, a pesar de no ser
valores iguales. Y ahí es donde yo les decía, ahí viene después la toma de decisión del dueño de la empresa para decidir por cuál de esos 2 o 3 niveles que le ha salido con respuestas iguales, pero que va a significar económicamente, que es el análisis, como en este caso, que sería, si me sale 4,5, imaginemos que me ha salido que se acepta la igualdad, y yo veo que con 4% tengo más curados que con 5%, tomo la decisión que se haga solamente a 4% el producto. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene la parte operativa y tiene la parte analítica. ¿Ve? Son las dos cosas que, en este caso, la tabla AMBA que he dejado aquí, ¿ven? Aquí en este caso los tratamientos han salido que tengo 4 o 5 tratamientos iguales. En el caso del factor A, 2 niveles. Salieron diferentes, el mayor nivel A, esa es la respuesta. Sin embargo, en el otro factor, he tenido un primer contraste, me salieron igualdad. Tengo un segundo contraste, ahí se me sale diferente. Entonces, se cumple el contraste anterior, que ambos van a ser defectos iguales, efectos iguales, pero sin embargo tienen valores diferentes. Ahí donde se miran los valores, cuál es el que me conviene, si es el mayor valor, entonces aplico solamente esa cantidad donde he obtenido ese mayor nivel. Entonces, por eso es que yo les digo, no solamente es calcular por calcular, sino viene la parte de análisis. Y aquí, precisamente en los diseños factoriales, es que viene esta parte de análisis. Acá tiene una tendencia descendente. Entonces, si es para personas curadas, no me conviene aplicar mayor cantidad de vitamina C. Me quedo con la primera. Y por lo tanto, ahí viene la influencia del costo del producto después. ¿Se dan cuenta? Esa es la parte bonita de lo que es de lo que es el diseño factorial. Ya no solamente es el cálculo en sí, sino también hay que ver qué me conviene, qué cosa es lo que tengo, qué cosa es lo que no tengo para... Volví a poner lo mismo. Volví a poner lo mismo. A ver, vamos a ver la otra que es con regresión. Entonces, el otro contexto es la regresión. Entonces, también estamos ya en el campo del diseño factorial. Estamos evaluando cómo es que va a entrar esta palabrita nueva que es la regresión. ¿Qué es la regresión? Entonces, ustedes, antes había un curso de métodos de predicción, su nombre lo indica, porque me ayudaba a proyectarme, me ayudaba a generar cifras que me hacían mirar hacia adelante, ¿sí? Normalmente trabajamos nosotros con datos históricos, ¿no es cierto? Datos históricos, y esos datos son los que evaluamos, ¿no? Mediante cualquiera de los métodos. Pero esta parte de la regresión me va a permitir, con esos datos históricos, cómo va a ser mi proyección. Entonces, eso se llama análisis de regresión, que también es un método estadístico para ver la interrelación que hay entre 2 o más variables, ¿sí? ¿Y para qué? Para saber cuál de ellas tiene mayor impacto, según el tema en que se esté analizando. Entonces, el realizar una regresión me va a dar a mí, así como cuando hablábamos de la homogeneidad de varianza, me va a dar esa certeza de cuál va a ser el factor que más va a incidir en provecho de mi producto, ¿sí? ¿Cuáles son los factores más importantes? ¿Cuáles se pueden ignorar y cómo influyen entre sí? Dichos factores son las variables también. En este caso tengo mi variable dependiente, mi variable independiente, y el dependiente es el más importante, es el que se está tratando de predecir, es el valor respuesta. Y el independiente son los que tú crees que pueden impactar
en mi variable respuesta, en mi variable dependiente, y esos son los factores que analizamos y le vemos que en cuántos niveles y qué valor tiene cada nivel de ese factor, ¿no? Entonces, esta regresión es importante, ¿por qué? Porque me permite proyectar, y para nosotros, los ingenieros industriales, eso es la proyección de la producción. ¿Sí? Entonces, puedo planificar y proyectar mi producción, según las condiciones que se tengan en el momento. Entonces, este curso es un curso herramienta que me va a permitir aplicarlo cuando se esté en el curso de PCP, ¿no? Planeamiento y control de la producción. ¿Por qué? Porque voy a tener que planificar cuánto producir en función al entorno, al contexto en que estamos trabajando. ¿Ya regresaste? Ya siéntate, pues. Entonces, el análisis de regresión se hace para cada factor. Siéntate, siéntate, siéntate. Por favor. Sí, siéntate. Ya. Si no te voto. Ya. Entonces, en la realización de experimentos permite evaluar la aplicación de un nivel más de un determinado factor. Entonces, ahí es donde podemos ver qué pasa si yo solamente he estudiado 3 niveles y según esas respuestas, más o menos con el contexto de la tendencia que hemos visto, vemos que un siguiente nivel, si es descendente, no me conviene aplicar más cantidad de un determinado factor, ¿sí? Porque voy a gastar más y la respuesta no va a ser favorable. Entonces, ahí muchas veces ya empieza a generarse las conclusiones según la toma de decisión que se haga. Hay una cantidad de análisis de regresión. La más simple es esta que dice aquí, que es la primera, el modelo de regresión lineal simple. Va la relación entre un valor X y un valor Y. ¿Sí? Respuesta y el elemento que estamos probando. Pero también hay el método de regresión lineal múltiple. Lineal, pues también ya empiezan a ver después cuadráticas, cúbicas. Comenzamos como entrada las 2 regresiones lineales, simples. O sea, a un solo nivel, al primer grado, ¿no? Y en el de regresión lineal múltiple, entonces ya van a participar otros componentes más, otros factores más. Ya no solamente un solo factor. Este de aquí sería cuando estamos aplicando un DCA con un solo componente, si es que es cantidad fertilizante, pues sería fertilizante nada más. Y cuando se está trabajando para estudiar un análisis para regresión lineal múltiple, significa que ya tengo la figura, como es ahorita, que ya estamos en 2 factores. ¿Sí? Entonces ya no depende de uno solo, sino depende de 2 factores. El ejemplo más claro de aplicación de más de un factor es todo lo que es producción agrícola, que no solamente es la cantidad de agua que le eches a la tierra para que tu semillita produzca, sino después va a ser también la cantidad de fertilizante o la cantidad de insecticida que le pongas para proteger esa producción o ponerlas en un tipo invernadero según el tipo de planta para que se proteja de o un exceso de calor o una falta de calor. Entonces, los invernaderos sirven para esa situación de mantener en una condición ideal para el desarrollo del producto. Entonces, ya ahí ya son 1, 2, 3 condiciones diferentes, son 1, 2, 3 factores diferentes que analizamos, acomodamos o diseñamos para poder hacer en orden ese ensayo, esa prueba. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirven mis análisis de regresión? Cuando hacemos investigación de mercado, ¿sí? Para cuando queremos saber por qué no me compran los productos, qué le falta a mi producto o qué le está sobrando. ¿Sí? Cuando vas a lanzar una campaña de marketing,
pero necesitas saber qué quieren tus clientes. Ahorita no, el domingo ayer, anteayer, me pasaron una encuesta de WOM. ¿Usted consume panetón? ¿Cómo consume su panetón? Tequilla con no sé qué cosa, acompañado de, ¿no? Y después te ponen, ¿cómo quisiera que le presenten la venta de su panetón? ¿Qué otras cosas quisiera que? ¿No? Tipo combo, ¿no? Entonces, ahí va, ¿ves? Necesitas saber qué quieren tus clientes. ¿Se dan cuenta? Para eso se hacen todos estos análisis estadísticos que estamos viendo. Si vas a lanzar un nuevo producto, pero antes necesitas conocer cierto detalle. Y solo tus consumidores son los que te pueden dar esa información. Y ahí vienen los estudios de mercado. ¿Eh? Cómo se conjuga todo este alto de informaciones y técnicas que tenemos. ¿Eh? Bueno, en todos estos casos necesitamos siempre recolectar información y hay que hacer el famoso estudio de investigación de mercado. Y hay una serie de modalidades para hacer estudio de mercado, eso sí ya lo van a ver con mayor detenimiento en el curso de marketing. ¿Sí? Van a aplicar métodos estadísticos, métodos analíticos, precisamente para ver todas esas figuras que se van a dar, dado que el elemento de interés es el ser humano que tiene características tan cambiantes uno con otro, ¿sí? A uno les gustan más los salados, a mí me gusta más lo que es dulcecitos, por ejemplo, ¿ven? Entonces, imagínense toda la tarea que tiene la gente que está en el área de marketing. Los informes realizados luego, realizar la investigación de mercado, van a servir para dar las bases a favor del cliente. Y de paso, la compañía va a tener éxito. ¿Sí? Van a definir campaña de publicidad, de marketing, van a lanzar productos nuevos. Y una de esas otras herramientas que están ahorita es el design thinking, ¿no? Que es hacer toda una lluvia de ideas con las propias personas, ¿no? Y hacen ese juego, ese taller donde les dan papelitos a cada persona, te los hacen llenar, escribir, y después analizan toda una serie de respuestas que han dado los clientes, los futuros clientes. Entonces, para recoger toda esa data en un estudio de mercado, imagínense, y hay que trabajarla después la data, hay que hacerle su análisis estadístico. Entonces, puede ser mediante encuesta, mediante recolección de antecedentes, ¿sí? Cómo es que se vendía, cómo es que se hacía la publicidad. Después van a tener entrevistas también, van a ver evaluaciones que se van a hacer muestreos de campo, van a haber observaciones que van a dar los clientes. Ahora con la tecnología, pues hay mayor facilidad de llegar a obtener esa información. Entonces, para el método de cálculo de esta regresión, para nuestro caso, es la sumatoria elevada al cuadrado del producto del total del nivel de un factor por un determinado coeficiente. Y luego este es dividido entre la sumatoria de los coeficientes al cuadrado multiplicado por la cantidad de datos de la sumatoria de cada nivel. Eso traducido hasta acá. Bien. En este anterior está en el bla, 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 y en este acá está gráficamente con estos símbolos, ¿sí? La suma del cuadrado de la regresión va a ser igual a la sumatoria de todos los totales de punto J, eso significaría de los tratamientos, ¿sí? Cuando aplico nivel 1, nivel 2, nivel 3, voy a tener un determinado valor, y cada uno de ellos va a tener un coeficiente. Se multiplica eso, y ese resultado se eleva al cuadrado. Luego, eso se va a dividir entre, ya no se dice aquí un valor n, porque n es, por ejemplo, la cantidad de datos en una celda. Pero en este caso, como va a ser un factor que se han aplicado con varios niveles,
ya no solamente va a ser la información de esa celda, sino de el conjunto de esas celdas, que ya no va a ser n, sino va a ser una n más otra n más otra n. Así que para este caso le vamos a llamar m. Esta m va a estar multiplicado por estos coeficientes que tengo aquí, son los mismos coeficientes que se elevan al cuadrado y se suman. No creo que aquí mismo lo tengo. Para no salirme de acá. Entonces, comprobación de este cálculo. Miren, siempre les pongo la forma de cómo confirmar que lo que han calculado, de una u otra forma, de lo que han calculado, estamos en camino correcto. Dice, si un factor tiene más de 2 niveles, va a generar tantas posibles regresiones como un número de niveles tenga el factor. ¿Sí? Por lo tanto, la sumatoria de todas las sumas calculadas, sumas cuadradas calculadas, para cada regresión deberá ser igual a la suma del factor. ¿Sí? Nota. Si es un diseño factorial de un solo factor, bueno, esta suma de cuadrado de factor será igual a la suma de cuadrado de tratamiento. Esa es la forma más simple. Aquí, un ejemplo. Si yo tengo un factor que tiene 5 niveles, ¿sí? Factor A, y tengo A1, A2, A3, A4, A5. Tengo 5 niveles. Y sumo todos los valores de este nivel y tengo una respuesta. ¿Sí? Entonces aquí vemos que le veo su tendencia, ¿ven? Ya con estos valores totales de cada factor, veo su tendencia. ¿Qué es esto? Tendencia ascendente, descendente, ¿qué sería? Va a tener una... Si hago en el peor de los casos, yo puedo decir, comienzo por acá y trazo por acá, ascendente, digo. ¿Puede ser? Puede ser, pero hay que comprobarlo. ¿Se dan cuenta? Una cosa es lo que se observa, es un primer paso de ayuda, pero todo ingeniero debe de comprobar siempre su respuesta. Tiene que tener detrás una explicación. ¿Sí? Ahora, si yo tengo 5 niveles, imagínense igualito cuando los introduje al contexto de lo que era grados de libertad. En este caso también, para hablar de regresión, vamos a mirar que en este caso tengo 5 niveles. ¿Sí? Pero yo con un solo punto, con una sola respuesta, ¿puedo hacer una regresión? ¿Puedo hacer una gráfica de tendencia? No. Mínimo necesito 2. Y cuando tengo 2 puntos, y yo uno de esos puntos, sí o sí a ojos cerrados, es lineal. ¿Sí? En este caso tengo 5 puntos, y veo que primero comienza en un punto bajo, sube, vuelve a bajar, vuelve a subir. Más o menos como los ejemplos que hemos visto anteriormente, que tienen subidas y bajadas. ¿Sí? Entonces, podría ser que una de las respuestas sea lineal. ¿Sí? Ya lineal puede ser ascendente o descendente. Pero las otras respuestas pueden ser que esta de aquí, que va a ser una onda sinuosa, ya puede ser otra respuesta. Entonces, las distintas aplicaciones para el término de regresión va a caber según esta formulita inicial que hemos visto. Y por eso es que tuve que meterme un ratito al tema de regresión. ¿Sí? En el tema de regresión dijimos que el valor respuesta va a depender de un componente que voy a aplicar para evaluar esa respuesta. ¿Sí? Que sería del factor independiente en estudio. Pero cuando ya tengo más de un factor, entonces ya voy a tener otros elementos que analizar como respuesta a este dato que hemos obtenido. Entonces aquí hay un factor 1, un factor 2, un factor 3. ¿Sí? Eso significa que cuando yo tengo
dos puntos, grafico esos dos puntos, sean uno más grande que el otro, es una línea recta, ¿sí? Y esa sería la forma de. Y después vamos a tener que, cuando mi x sea al cuadrado, ¿sí? Entonces, no lineal ya, sino cuadrática, va a tener una cierta representación gráfica. Y más aún si es que esa va a ser una expresión de una función cúbica, un x cubo, de una cuártica, una x a la cuarta, y comienzan con x1, x2, x3, x4 para hacer el análisis. Entonces, los tipos de regresión que se van a generar según la cantidad de niveles puede ser una lineal, puede ser una cuadrática, una cúbica, una cuártica. En la lineal es a ojos cerrados, dos puntos, dos informaciones, y yo las junto y va a salir una recta. Independientemente si sea ascendente o descendente, como hemos visto en la tendencia, ¿sí? Pero con esto aseguramos de que es una línea recta. En cambio, en las otras que vimos, tomábamos un punto medio para más o menos ver la tendencia. Esa es la parte más fácil. Pero entonces existe la metodología para poder analizar según la forma de respuesta que tenemos. Y eso me va a dar una posible regresión cuadrática, una cúbica, una cuártica. ¿Sí? Normalmente ya cuando hay ciertas curvas es porque ya no es generalmente el factor trabajado al primer nivel. ¿Sí? En su expresión más simple, ya no es así. Entonces, aquí están los coeficientes. Estos valores que ven ustedes más o menos son los coeficientes para hacer el cálculo de la regresión. Este aquí es mi cuadrito resumen para calcular la suma de cuadrado de regresión de un factor. En este caso he puesto como ejemplo un factor que tiene 5 niveles. Parte desde la primera, que sería opción lineal, cuando x simple, cuando mi ecuación de la recta va a ser con un x cuadrado, con un x cúbico, un x cuártico, ¿sí? Y se va a utilizar estos coeficientes. En estos coeficientes se está cumpliendo lo que sería la ortogonalidad, ¿sí? Si ustedes suman todos los coeficientes, la suma siempre va a salir 0. Ese va a ser otro detalle que ustedes recuerden, que en este caso, sea la regresión que corresponda, suman ustedes los coeficientes y siempre tiene que dar 0. ¿Sí? Eso significa que se ha hecho un análisis mediante ortogonalidad de condiciones en todas ellas. Bueno, la fórmula que decía, aquí está mi total, ¿sí? Este era mi factor, tengo el total, y después me decía que, acá en el texto, sumatoria elevada al cuadrado del producto del total del nivel por el coeficiente. Y eso se divide entre la sumatoria de todos los coeficientes al cuadrado por la cantidad de datos que me ha dado origen a esa sumatoria. ¿Sí? Entonces, eso, ahorita les pongo el otro cuadro. Entonces, si yo tengo como ejemplo este factor con 5 niveles, eso significa que de 5 niveles, mínimo debo tener dos niveles para que recién me dé una posible gráfica, ¿no es cierto? Si yo tengo 2 puntos, mi gráfica va a ser siempre una recta. Entonces, ahí hay otra figura similar a cuando hablamos de los grados de libertad, ¿no? -1. Entonces, si yo tengo 5 niveles, voy a tener la opción de 4 posibles tipos de regresión. ¿Sí? Entonces, tengo estas 4. ¿Y qué me dice la fórmula? Me dice, cada total se multiplica, si analizamos la regresión lineal, cada total se multiplica por su coeficiente, más el otro total con el otro coeficiente,
¿sí? Y así tenemos todos los productos de cada uno de ellos, luego sumo todos y lo elevo al cuadrado. Esto lo divido entre la sumatoria de todos los datos que me han originado este valor, multiplicado por la suma de todos los coeficientes al cuadrado. O sea, menos 2 al cuadrado por menos 2 al cuadrado me da positivo. 4. 1 por 1, 1. Ya tengo 5. 1 por 1, 5. 0 al cuadrado no me da nada. Y 2 al cuadrado, 4. Entonces, si sumo todo, esa sumatoria está acá. Sumo los coeficientes. Y la cantidad de datos me dice que es 4. Entonces significa que aquí en resumen, me dice por nivel tenemos 4 repeticiones. Aquí entonces en la parte media estoy haciendo la aplicación práctica de esta formulita. La suma al cuadrado en este caso de la regresión lineal va a ser igual a la sumatoria del producto de ese total con su respectivo coeficiente elevado al cuadrado, entre la cantidad de datos que tenga ese nivel, si es que normalmente son 2 factores, voy a tener más de n, varias n según la cantidad de niveles del otro factor, multiplicado por la suma de los coeficientes elevados al cuadrado. Esto está reflejado aquí. ¿Ven? Entonces, esta multiplicación, 18 por 2, 30 por 1, ¿sí? Lo sumo y eso lo elevo al cuadrado. Entre m, que lo estoy dejando ahorita como letra, multiplicado por la suma de los coeficientes al cuadrado. Le dije 2 al cuadrado, 1 al cuadrado, y eso me da 10. Pero como ahorita solamente tengo un factor para el ejemplo, me dice que son 4 repeticiones. Este valor m, en este caso, es igual que el n, tengo 4. ¿Sí? Igualito lo repito para la cuadrática. Estos mismos valores de mis totales de cada nivel, multiplicadora por otros coeficientes que son para la cuadrática. Hago mis multiplicaciones, las sumo y luego lo divido entre ese valor m, que sería 4 por el ejemplo, por la suma de los cuadrados de los coeficientes. Aquí, si ustedes ven, este es un 2 positivo. Aquí en el centro tengo menos 1, menos 2, menos 1. Aquí tengo menos 4 y acá tengo 4 positivo. ¿Sí? 8. Sí, pero ahorita, 8, perdón. 4 negativos, 4 positivos, 0. Y ahorita para el denominador sería estos valores al cuadrado y luego los sumo. Todo esto me está dando el valor de 14. ¿Sí? Y eso se repite para las otras posibles regresiones. Hago mis cálculos. ¿Sí? Este de aquí, la suma de todo esto, la suma simple me sale 20 elevado al cuadrado me da 400. ¿Sí? Igual acá. Sumo todos estos valores aquí según los coeficientes. También me está saliendo 20 elevado al cuadrado. Sumo acá todas estas multiplicaciones de totales de datos por coeficiente, me sale 30. Y en la última me sale menos 74. Aquí sí no hay problema con los signos negativos. ¿Por qué? Porque esta parte del numerador siempre se va a elevar al cuadrado. Y ahí desaparece el negativo. Entonces esto lo divido entre la suma de los coeficientes, que en este caso tengo 4 y 4, 8, negativo, y tengo un 6 más 1, 1, 8, positivo, se hace 0. Se cumple la ortogonalidad. Y luego es 1 al cuadrado más 4 al cuadrado, 16, más 6 al cuadrado, 36,
más nuevamente 16 más 1. Todo eso me suma 70. Entonces divido mi 400 entre este producto y me da 10. Sumo estos 400 entre 14 por 4, me da 7 y fracción. Sumo 900, tengo 900 entre 40, me da 22. 5.400 entre 280 y me da 19. Entonces yo observo, son cifras que varían una de otra. ¿Cuál es la mayor? Es esta de acá. Esa sería mi representación de todo ese juego de datos. ¿Sí? De este de aquí sería, sería una expresión cúbica. Una curva ondeante, o zigzagueante, como quieran llamarle. Esa va a ser la mejor representación de estos 5 niveles de este factor del ejemplo. Comprobación. ¿Cómo sé que yo he usado bien estos valores? He usado bien estos valores, sobre todo donde van a tener, donde deben de tener cuidado es en este valor de M. Que no solamente es igual al N de cada celda, sino es el N por la cantidad de niveles del otro factor. Por eso es que sale diferente. Entonces aquí la idea es que cuando ustedes sumen cada uno de estos totales del tipo de regresión, debe salir igual a la suma del factor A. Según en la tabla AMBA nosotros hallamos suma de cuadrado del factor A. Ahí vamos a tener la comparación. Cuando tengamos estos resultados según el tipo de regresión, y aquí sería este que sería el mejor, pero a su vez compruebo sumando estos valores que he obtenido, debe salir igual a la suma de cuadrado del factor que hemos estudiado, en este caso sería el factor A. Aquí va una notita, ¿no? Si tengo 5 niveles de un factor, generalmente será la cantidad de niveles menos 1. ¿Por qué? Porque para la expresión más simple de tener dos resultados, necesito esos 2 puntos para recién hacer una gráfica, que esa gráfica va a ser una línea. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo, con estos resultados de las posibles regresiones, tipos de regresiones, estamos viendo que la cúbica es la que me da mayor valor. Entonces, esa sería la respuesta. Es la mejor regresión. Que generalmente son curvas sinuosas, ¿no? Suben y bajan, más o menos. Hay otras que inclusive tienden a minimizarse, ¿no? Y estos son los coeficientes, ya el cuadrito simple, ¿no? Cuando tengo 2 niveles de factor, que solamente me va a salir una línea, pero tiene sus coeficientes. Aquí, por ejemplo, ya no es necesario, cuando tienen 2 puntos nada más, no es necesario hacer el cálculo, porque por lógica simple tienen 2 puntos, y unen esa gráfica, y es una línea. ¿Sí? Cuando tiene ya 3 niveles, ahí sí tengo 2 posibles opciones, que sea lineal o cuadrática. Cuando tengo 4 niveles, puede ser 3 opciones. Cuando 5 tengo 4 opciones. Cuando 6 tengo... Entonces, esa es la parte de la regresión. Un ejemplo sería acá sobre la aplicación de 3 niveles de eucalipto. Tengo aquí mi celda experimental. Aquí solamente tengo el factor A. Tengo mi celda experimental y tiene todos estos datos. Aquí el valor de N es 10. ¿Sí? 5 y 5, 10. Para cada nivel. Mis totales, aquí se hacen los totales, 131, 97 y 79. ¿Sí? Esos son mis totales. Si hago mis columnas, si represento la línea de tendencia, estamos viendo que esto tiende a ser descendente. ¿Sí? Entonces, para el cálculo de la regresión, si tengo 3 niveles, significa que tengo 2 opciones, o lineal o cuadrática.
y hago mis cálculos. Mis totales están aquí. Estos son los coeficientes de la tablita, ¿sí? Menos 1 más 1, y luego el menos 2 está al centro y los 1 está afuera. Hago mi producto, 131 por menos 1, 97 por 0, 79 por 1. Sumo todo eso, lo elevo al cuadrado, me da menos 52. Al cuadrado ya sale positivo. Si hago la suma de regresión, bueno, normalmente esa está en la tablita de coeficientes. ¿Sí? Esa acá. Menos 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, me da 2. Menos 1 y menos 1, 2, y acá tengo más 1 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, me da 4, más 1, 5, y además este primero, 6. Entonces, generalmente eso ya está, no es para que recién demuestren que salen esos valores, sino ya está en la tablita. Y eso se multiplica por la cantidad de datos. Aquí se está diciendo específicamente, porque estoy trabajando con solo el factor, que las repeticiones son 10. En este caso, ese valor n es igual al valor 10. Hago mis multiplicaciones, lo divido, en una me sale 135, en la otra me sale 4,2, que este es el más grande, entonces es lineal. Esta tendencia, ¿sí? Un principio que es descendente y de hecho que es una representación lineal. La otra tiene apenas 4,2. Y tengo que hacer esta suma, y esta suma, este valor tiene que ser igual a la suma del factor que estoy analizando que tengo en la tabla AMBA. Entonces, esto de las tendencias era un poco esta figura, ¿ven? Es lo que era la proyectarse. Entonces, si yo veo que las respuestas han sido tales como estas de aquí, ¿no? 131, 97, 79. ¿Me conviene agregar un nivel más de ese factor? Yo veo que no, porque me estaría dando una respuesta más pequeña, si es que eso fuese aceptación aceptación del público. No me conviene. ¿Para qué gastar en más material cuando con la primera ya tengo la preferencia de público? Bueno, ya acá tienen un ejemplo. Este es para hacer blancura. Blancura se ha trabajado con una escala de 0 a 20, entonces los valores aquí no tienen que ser mayor de 20. ¿Se dan cuenta? Y entonces lo que se va a aplicar es lejía para que quede blanco. Aparte de desarrollar la tabla AMBA, entonces aquí lo que hay que ver es, uno, la tendencia, habría que sumar los totales y a ver si va minimizándose o maximizándose, ¿no? Y luego hacer la regresión. Eso está quedando como tarea, sí, para resolver. Tengo aquí, tengo que llenar primero mi tabla AMBA y luego completar acá mis valores para ver cuál va a ser la mejor representación del tipo de regresión. Eso queda como plantilla. Y acá queda al final sus análisis, que generalmente es lo que tenemos que hacer. Listo. Entonces, cuando hemos visto para completar la idea ahorita, cuando hemos visto aquí, acá, hemos visto un caso de 2 factores. Hemos visto cada celda, en este caso, aquí el valor de n de esta celda es 4. ¿Sí? Entonces, se ha planificado para que todas las celdas tengan 4. Pero si yo quiero analizar el factor temperatura, que tiene 3 niveles, tiene un coeficiente constante de más 10, entonces puedo aplicar tendencia y puedo aplicar regresión, ¿no es cierto? Pero entonces aquí ya no solamente me interesa aquí la combinación de tratamiento, me interesa toda la respuesta del factor. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí el valor n es 4. Pero para hacer el análisis de regresión, ¿cuánto es el valor de los
de las respuestas obtenidas a 20 grados centígrados. No solamente es 4. Es este 4 más este 4 más este 4. Entonces, normalmente el problema de la regresión viene cuando son 2 o más factores. Cuando es un solo factor, el n es igual al m, ¿no es cierto? Si yo desaparezco esto de acá abajo, tengo 3 niveles y puedo hallar regresión. Pero si yo tengo 2 factores y quiero analizar el factor temperatura, yo tengo que sumar toditos estos valores. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí ya no es solamente el valor n, es este más este n, más este n, más este n. ¿Y de qué va a depender? Si tengo el factor a en análisis, va a ser el n multiplicado por los niveles del otro factor. Eso significa que en este ejemplo, el valor de m va a ser igual a 4 por 3. Tengo, si no quieren hacer la multiplicación, ustedes miran acá de frente. Temperatura 20, ¿cuántos datos hay? Y acabo de tener un total. 4 más 4 más 4, 12 datos. El valor de m para la regresión va a ser 12. El valor de n para esta combinación de tratamiento es 4. Pero el valor de m para todo el tratamiento que tenga temperatura 20 grados, todos sus valores son estos. Y eso es igual a 4 por 3, 12. ¿Se capta bien? ¿Ven? Aquí cuando yo he hecho este valor de 1738, he sumado todito. No me interesa si está separado acá para el otro factor. No. Yo he sumado todos los valores. 130 me da 500. Sigo sumando esto. Y tanto sumo por acá o sumo cada uno de los datos, me da 1738. Ese es el total de A1. Cuando hago regresión, el valor de m va a ser igual a 12. Para el factor. No para el tratamiento. ¿Se dan cuenta? De acuerdo. Igual acá, ¿ve? Acá yo tengo, un factor tiene 3 niveles, el otro factor tiene 4 niveles. Si yo quiero hacer el análisis de regresión para el factor B, ¿cuántos datos tengo? Entonces, factor B es este. Primer nivel es 12. ¿Cuántos datos tengo? 5 más 5 más 5, 15 datos. El M va a ser 15 para la regresión del factor B. Si yo quiero hacer la regresión para el factor A, N, que es para la cantidad de tratamientos, para el análisis de tratamientos son 5. Pero para el factor A, el valor M va a ser este 5 más 5 más 5 más 5. Entonces va a ser las repeticiones que tiene un tratamiento, pero ahora va a ser multiplicado por los niveles del otro tratamiento, que serían 5 por 4, 20. Entonces aquí el M va a ser igual a 20. ¿Listo? Entonces, esa es la figura de lo que sería mi análisis de regresión, que es muy distinto al análisis que se hace para la igualdad de tratamiento. ¿Sí? La de tratamiento se hace íntegramente en el AMBA, en la tabla AMBA. Y el análisis de regresión, basado más que nada en los totales de cada uno de los niveles del factor, pensando que tengo más de un factor, eso me va a dar la tendencia que va a seguir según el total, si va hacia abajo o hacia arriba, y luego tenemos que ver si es que eso va totalmente recto o va a tener una curva hacia arriba, una curva hacia abajo, o va a tener sus sinuosidades. Eso lo detectamos con el análisis de la regresión, utilizando los coeficientes que hemos visto aquí en esta PPT, en esta explicación. Listo, entonces mañana sí hacemos full práctica sobre esto para estar
listos para la práctica de la próxima semana. ¿Alguna duda? ¿Algún punto que quedó así, que lo hice muy rápido yo y no lo captaron? ¿No? ¿Todo correcto? ¿Nadie se durmió? A ver, entonces vamos a pasar a hacer la asistencia. ¿Qué hice? A ver, está Nilson Blanco. Sí, profesora, presente. Ya. Presente, profesora. Yamir. Presente, profesora. Ana. Presente, profesora. Aarón Cárdenas. Aarón. Presente, profesora. Piero. Listo. Presente, Castro. profesora. Buenas tardes. Gracias. Claros. Presente, De la O. profesora. Gracias. Enciso. Presente, profesora. Estrada. Presente, Pérez. Guamaní. Presente, profesora. Wilca. presente, Martínez. Presente, profesora. Sí, un cinquito, por favor. Morales. Presente, profesora. Ya. Sí, por favor, en 5 o 10 minutos más, por favor, me llama, ¿ya? Listo. Novoa. Presente, profesora. Obregón. Presente, profesora. Gracias, Ortiz. Presente, profesora. Pari. Presente, profesora. Paucari. Presente, profesora. Porras. Presente, profesora. Preciado. Presente, profesora. Quispe. Presente, profesora. Rojas. Rojas. Roque. Silva. Soto. Presente, profesora. Tito. presente, profesora. Gracias. Bien. Profesora, Claros presente. Claros Ramírez presente. Claros. A ver, Cárdenas. ¿No llegó? Y aquí, Rojas. Creo que el profesor y compañero Rojas está en el chat. Está en el chat. Creo. Sí, Rojas Ramírez presente. Ya. ¿Y Roque? ¿No está en el chat? No. Qué mala suerte. Qué mala suerte este jovencito, caray. Bueno, tengo dos faltantes de 30 que tengo. Ya, entonces esta sería toda la parte de... Sí, tengo 28.
Claros y rojas. Y listo. Ya, entonces tendríamos mañana full aplicación práctica. Mañana voy a dejarles 2, 3 problemas. Vamos a trabajarlo para que se vayan familiarizando con estos nuevos cálculos que serían la parte de la tendencia, que es lo más fácil porque eso es con los totales nomás, y los totales del factor, no los totales del tratamiento, sino del factor, que es muy distinto. Y luego empezar a ver las posibles regresiones o representaciones gráficas que pueda tener estas aplicaciones en función a 2 factores mínimos, y lo graficamos con los datos que tenemos. Profesora, Listo, Cárdenas, sí. se me ve el internet. Pues. Apareció Cárdenas, ya. Yo pensé que ya me habías abandonado. Sí, profesora. Pero es un abandono más bien desfavorable para ustedes. Listo, Cárdenas OK. Entonces, si el que sí me duele es que no esté aquí Roque. Roque, tengo que estar persiguiéndolo porque no debe de desaprobar el curso. Si no, se va un año de vacaciones. Así que, Yamir, por favor, ayúdame muy tácticamente. Ok, profesora. Muy tácticamente para que este jovencito Roque forzarlo para que de alguna manera apruebe el curso, para que le dé dedicación. Le he puesto inclusive, no me mandó la segunda parte del examen parcial, le hice correo y facilito me dijo. Se me fue todo el tiempo, profesor. Entonces yo digo, no tienen es como cuando uno dice, va a haber terremoto de 8 grados, pero uno no tiene la noción de cómo va a ser realmente 8 grados. De repente uno de 6 lo vamos a sentir horrible, ¿no? Cosas como esas. A mí me da pena, por ejemplo, que suceda que por un curso estén perdiendo un año, entre comillas, o finalmente pierdan la carrera, porque hay que hacerle después resolución de retiro definitivo. Entonces imagínense, en 5, 6 años, 7 años que uno ha estado ahí batallando, estudiando en la uni, para que después te den tu carta de despedida, por decirlo así. Entonces, no vale la pena. Así es que, por favor, Yamir o alguno de ustedes cercanos, ayúdenme a ahí presionarlo de a poquito para que más o menos le ponga un poquito más de dedicación. Puede hacer que las tantas veces desaprobaciones, como que a uno como ser humano lo dice, caramba, pero no entiendo esto. Precisamente yo le estoy poniendo que me haga las consultas internas por correo para que uno pregunte lo que quiera, ¿no? Sin que los demás compañeros escuchen y no le dé vergüenza a uno, ¿no? Cosas como esas. Así que, a ver, yo le pido esa tareita a Yamir que me ayude y no sé, alguno de ustedes más que estén cercanos al jovencito. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Muy bien, muchas gracias. Listo, yo creo que ahí los dejo para mañana ya hacer toda la clase full aplicativa. Así que preparen sus máquinas, preparen sus dedos para poder hacer los cálculos y a ver si